¿Por qué un ser humano tiene que morir? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Por qué un ser humano tiene que nacer, llegar a un momento de máximo desarrollo y luego empezar a un punto de crecimiento y empezar a perder la juventud, envejecer y finalmente morir? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Por qué el ser humano nace en este mundo y después muere? ¿Por qué el hombre tiene que nacer y después morir? Bueno, todo eso tiene respuesta en la Biblia. Toda esta pregunta tiene respuesta en la Biblia. En Génesis capítulo 2, nuestro Creador nos dice cómo fue que el hombre fue creado. En Génesis 2, versículo 7 dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, primero le creó el cuerpo, tomado del polvo de la tierra. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y luego sopló en su nariz aliento de vida. O sea, sopló el neuma y el ruaj, o sea, el alma y el espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. O sea que el hombre es trino. El ser humano es trino. Es espíritu, cuerpo y alma. Eso es lo que uno tiene que entender y aceptar de lo que nos dice Dios en la Biblia. El hombre es trino. Dios ha dicho que también es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice en el libro de Génesis que Dios ha formado al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo ha creado conforme a su imagen y semejanza. Y si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el hombre es espíritu, cuerpo y alma. Ahora, Dios dictaminó, Dios dictó una orden, un mandamiento, en Génesis 2, versículos 16 al 17. Un mandamiento, uno solo, un solo dictamen. No dos, no tres, no cuatro, uno. Génesis 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, es un mandato, un dictamen. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Aquí está el dictamen. Es un mandamiento de parte de Dios para con Adán, el primer hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres ciertamente morirás. No comerás de ese fruto, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Pues bien, el día que Adán comió, murió. Pero no se configuró la muerte física de Adán. No murió físicamente. Él tampoco, él no murió. O sea, su ser, el alma de Adán, no. Tampoco murió su cuerpo. ¿Qué fue lo que murió en Adán? Porque Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué tipo de muerte fue? ¿Fue la muerte física? No, evidentemente Adán estaba vivo físicamente. ¿Fue la muerte de él, de su ser, de su persona, de su alma? No. Bueno, entonces, lo único que podemos entender es que es la muerte del espíritu de Adán. Espiritualmente Adán murió. El día que Adán infringió el dictamen del Señor, murió. Espiritualmente. Entonces, nosotros podemos decir, basado en Génesis capítulo 3, cuando ahí la Escritura dice que Eva comió del fruto y le dio a su marido Adán, el cual también comió, dice que entonces los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. En ese momento Adán espiritualmente murió, en el acto, tal como Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Murió en el acto espiritualmente. Ahora, en Génesis capítulo 5, versículo 5, Génesis capítulo 5, versículo 5, dice, y era Adán de 930 años cuando murió. Ahí está la muerte física. O sea que nosotros podemos decir que cuando Adán desobedeció un dictamen de Dios, el único dictamen, no comer del fruto del árbol de la sabiduría, el bien y el mal. Cuando desobedeció un dictamen del Señor, un mandamiento,
Adán entró en una especie de proceso de muerte que para Adán inició con la muerte del espíritu. Continuó el proceso de muerte con la muerte física de su cuerpo, Génesis 5:5, y el proceso de muerte va por el alma. En Ezequiel 18:4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. El alma. Entonces tenemos la muerte del espíritu, la muerte del cuerpo y la muerte del alma. Entonces ahí nosotros entramos a entender el concepto muerte, muerte. ¿Por qué el ser humano tiene que morir? Ahora, para todos nosotros los seres humanos es la misma historia. O sea, cuando el ser humano, siendo niño, se muere, se va al cielo. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue siendo trino, tal como fue formado en el vientre materno. Igual que en Génesis 2:7. Todavía el ser humano no ha alcanzado la plena conciencia. No tiene la plena conciencia de sus actos. Y Dios le toma en cuenta desobedecer un dictamen del Señor al hombre cuando el hombre adquiere la plena conciencia, o sea, cuando deja el estado de niñez. Es por eso que en el Evangelio de Mateo, el Señor dice respecto a los pequeñitos, los niñitos, dice de los tales es el reino de los cielos, de los niñitos, porque ellos todavía no han alcanzado la plena conciencia. En su estado de inocencia, ellos lo que hagan, Dios no se los toma en cuenta penalmente, no le considera que ellos han desobedecido un dictamen de Dios. Pero cuando ya el ser humano abandona el estado de inocencia, deja el estado de niñez, de ahí en adelante, ahora sí que la cosa cambia judicialmente. Entonces cuando el ser humano ya abandona el estado de niñez, deja de ser inocente ante los ojos de Dios, dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, incluso se peca por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Entonces cuando ya el ser humano sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno y lo malo, alcanzó la plena conciencia, a la primera desobediencia del hombre a la moral de Dios, cualquiera sea la desobediencia a la moral de Dios, un mal pensamiento, una envidia, un mal deseo, mentir, bueno, tal como le sucedió a Adán, bastó que Adán desobedeciera un dictamen de Dios para que Adán entrara en el proceso de muerte. Entonces cuando el ser humano deja de ser niño, deja de ser una niñita, un niñito, y ya deja ese estado y adquiere la plena conciencia de sus actos, cuando comete su primer pecado el ser humano, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer, la sentencia contra el pecado, o sea, contra la desobediencia al dictamen del Señor, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Lo que pasa es que entra en un proceso de muerte el ser humano que para todo ser humano inicia, igual que Adán, con la muerte del espíritu. Y ese proceso es irreversible, no se puede revertir. O sea, cuando el ser humano desobedece cualquier mandamiento del Señor, un mal deseo, Dios dio la ley al pueblo de Israel, la ley de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu cuerpo, con toda la fuerza de tu mente, tu cuerpo y tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te harás imagen de nada, no serás idólatra, no cometerás idolatría, no pondrás a Dios, no pondrás algo sobre Dios, ¿ya? Algo por sobre Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni la tierra, ni las aguas, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ella ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Honra a tu padre y a tu madre. Son dictámenes del Señor, es una ley de mandamientos del Señor. Guarda el día de reposo, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no codiciarás, nada de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, nada. Basta que el ser humano infrinja alguno de estos dictámenes, basta que infrinja uno, no importa que después cumpla los demás mandamientos, pero basta que desobedezca uno de los mandamientos, para que le pase lo mismo que a Adán, exactamente igual. Entra el ser humano en un proceso de muerte que para todos nosotros los seres humanos inicia con la muerte espiritual, la muerte del espíritu. Por eso que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8, os es necesario nacer de nuevo, espiritualmente. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es todo, esa es la razón por la cual el ser humano tiene que morir. Porque cometió un pecado, basta uno. Basta cualquier tipo de pecado que se cometa para que todo ser humano entre en un proceso de muerte. Entonces, cuando muere espiritualmente el ser humano,
el cuerpo físico acusa recibo de la muerte espiritual y el cuerpo físico empieza su propio proceso de muerte interno. Entonces, que va a redundar en la muerte física del cuerpo. El cuerpo va a empezar a perder el desarrollo, va a llegar a un punto en que ya termina su máximo desarrollo en todo sentido, y ahora el cuerpo empieza a perder la juventud, a enfermar, a envejecer y hasta que muere. Entonces, el proceso de muerte para Adán ocurrió en Génesis 5:5. El proceso de muerte siguió el proceso de muerte con la muerte física de Adán en Génesis capítulo 5:5. Génesis capítulo 5, versículo 5. A los 930 años era Adán de 930 años cuando murió físicamente. Antes había muerto espiritualmente. Entonces, cuando el ser humano, dejando el estado de niñez, comete una sola falta, una sola desobediencia al mandato del Señor, a no mentir, a no codiciar, a no robar, a no cometer adulterio, ni con el pensamiento, ¿eh? Porque recordemos que en Mateo 5:27 el Señor dice, oíste que fue dicho en la ley de los mandamientos, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A todos nosotros los niños, cuando dejamos el estado de niñez, tipos 7 años, 8 años, inmediatamente todos entramos en un proceso de muerte. Es un proceso irreversible, ¿no? Para el cuerpo es irreversible. Entonces, ahora el ser humano, estando ya espiritualmente muerto por haber pecado y con la sentencia a la muerte de su alma, el ser humano dejando el estado de niñez, su espíritu queda muerto, con necesidad de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, nacer de nuevo. Su alma está viva, pero sentenciada a la muerte. Y estando así, el ser humano tiene que ir al lago de fuego. No hay nada que pueda hacer, está liquidado. En Mateo capítulo 16, versículo 26, el mismo Señor Jesús dice, ¿y qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? ¿Qué le podrá dar un hombre que tiene sentencia de muerte de su alma? ¿Qué le podrá dar a Dios como intercambio de su alma para que su alma deje de estar sentenciada a la muerte? No le puede dar nada, nada. Entonces cuando el ser humano se arrepiente, es decir, abandona toda idea de que él pueda hacer algo, guardar santidad, guardar los mandamientos, dejar de pecar, dejar de ser tibio, permanecer con el pámpano en la vid, no sé, inmolarse, hacer un sacrificio. Cuando el ser humano entiende que está liquidado, o sea que tiene que ir al lago de fuego, es un reo rematado, es una persona desahuciada. Si estaba jugando un partido, le sacaron tarjeta roja y ya no puede seguir jugando, ya no puede decirle a Dios, yo guardo santidad, yo permanezco con el pámpano en la vida, ya va al lago de fuego, tiene que ir al lago de fuego. Entonces el arrepentimiento, que es un cambio en la manera de pensar, ayuda al hombre, cuando se arrepiente, le ayuda a renunciar a todo mérito personal, porque ya está liquidado ya. Entonces cuando el hombre se arrepiente, reconoce que está moralmente corrompido, porque por eso pecó. Si un ser humano no viniera a este mundo moralmente corrompido, jamás pecaría, nunca pecaría. Pero como nosotros salimos del vientre materno moralmente corrompido, con una ley del pecado que está en el cuerpo físico, Romanos 7, versículo 14-25, por esa razón pecamos. Bueno, y al pecar, el espíritu muere y el alma queda sentenciada a la muerte. Entonces el ser humano entra, al cometer una sola infracción a un dictamen de Dios, entra en un proceso de muerte que inicia para todo ser humano con la muerte espiritual, la muerte del espíritu. Continúa el proceso de muerte con los años, con la muerte del cuerpo. Ahí está la razón de por qué el cuerpo tiene que morir, por qué nacemos y tenemos que después morir, porque todos pecamos. Dice Romanos 5, versículos 2 y 13, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted, yo, todos. Y al pecar una vez, es decir, igual que Adán, al infringir un dictamen del Señor, no importa qué dictamen sea, para Adán fue comer del fruto que Dios le mandó no comer, para nosotros tal vez sea mentir, tener un mal pensamiento, codiciar la belleza de una mujer que no sea nuestra esposa, lo que sea, basta uno, para que todos nosotros entremos en un proceso de muerte que para todos nosotros inicia con la muerte del espíritu. Entonces, una vez que la persona que está moralmente corrompida, porque por eso pecamos, porque estamos moralmente corrompidos, jamás podremos evitar pecar, y por pecar quedamos espiritualmente muertos y con nuestras almas con sentencia de muerte, estando así, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio de su alma, nada.
Dios no le puede aceptar nada al muerto porque Dios no es Dios de muertos espirituales. Dios es Dios de vivos. Mateo 22, 32. Entonces, lo único que Dios le puede tomar en cuenta a una persona que está moralmente corrompida, como estamos todos los seres humanos, espiritualmente muerta por haber pecado, con necesidad de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, y judicialmente con su alma con sentencia de muerte, lo único que Dios le puede tomar en cuenta, ¿qué puede ser? ¿Que el ser humano no peque más? ¿Que ya no cometa más pecado? No, si somos pecadores, moriremos siendo pecadores. ¿Que nosotros hagamos obras como una moneda de cambio para que nuestras almas dejen de estar sentenciadas a la muerte? Miren, en 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Dios no nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados para podernos justificar, para podernos salvar del infierno. Tampoco nos toma en cuenta nunca nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Nosotros merecemos ser lanzados al lago de fuego. Merecemos la muerte del alma. Si pecamos, el alma que pecar esa morirá. Eso es lo que merecemos, la muerte de nuestra alma. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo a Tito, Cristo nos salvó, Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, para podernos justificar, para llevarnos al cielo, para podernos que nos pueda rescatar el alma, el Señor nos pueda llevar al cielo, estando nosotros moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente con nuestras almas sentenciadas a la muerte, lo único que Dios le puede tomar en cuenta a un ser humano es su fe. No le toma en cuenta nunca sus pecados, tampoco le toma en cuenta sus obras de justicia, porque para Dios todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, como dice Isaías 64, 6. Entonces lo único que Dios nos toma en cuenta para podernos justificar, declararnos justos, habitantes del cielo, que tengamos derecho a ir al cielo, que seamos salvos del infierno, es nuestra fe, nada más que nuestra fe. Por eso que en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es que los pecados no se promedian con buenas obras. No es como cuando nosotros vamos a la universidad o vamos a la enseñanza media, que nos sacamos malas notas, estamos reprobados y nos sacamos buenas notas y las malas notas se promedian con las buenas notas y si nos alcanzan a aprobar, aprobamos. No, los pecados no se promedian con buenas obras. Cada pecado penalmente se condena con la muerte del alma. Y la sentencia a la muerte del alma por pecar no se negocia. Otra vez, Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué le dará el hombre a Dios como intercambio de su alma? Bueno, eso es lo que dice en el original, porque en todas las traducciones dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, yo le voy a dar una recompensa a Dios a cambio de mi alma, que ya está sentenciada a la muerte. ¿Qué le dará a cambio? No hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de su alma, que ya tiene sentencia de muerte. Lo único es que el ser humano, estando moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con sentencia de muerte sobre su alma, crea que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó nuestras almas. Estas son las buenas nuevas de salvación, buenas nuevas, el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, por Pedro, luego por Jacobo, luego por más de 500 hermanos, luego por los 12, luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo asimismo también recibí. Y aquí viene el anuncio, aquí viene la buena noticia, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras
y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo ha sido resucitado para justificar a todos los que han creído que cuando Cristo murió por nuestros pecados, Cristo nos dio vida eterna. Lo dijo el Señor, yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y estando a punto de entregar su espíritu, Juan 19:30 exclamó a gran voz, consumado es, la vida eterna que yo les prometí. En 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, lo único que Dios le toma en cuenta a una persona moralmente corrompida, como estamos todos nosotros, espiritualmente muertos, espiritualmente y judicialmente con nuestras almas condenadas a la muerte, nos toma en cuenta que nosotros creamos de todo corazón en el Evangelio. Creamos en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. El resultado de que Cristo haya muerto en vez de nosotros por los pecados de nosotros es que Cristo nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Acerca de esta gracia, porque es gratuito, porque si nosotros no podemos pagar nada, si pagamos nosotros nos vamos al infierno. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Entonces, para nosotros la salvación no es que nosotros paguemos, pagó Cristo por los pecados nuestros. Nosotros si pagamos nosotros por nuestros pecados nos vamos al lago de fuego. Los pecados se pagan con la muerte del alma. Entonces, para nosotros la salvación ha sido gratuita. El que pagó fue Cristo, en vez de nosotros, en sustitución de nosotros. Entonces, ahora, en 2 Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora, acerca de esta gracia, gratuidad para nosotros, sin méritos nuestros, no podemos nosotros. Si pagamos nosotros, tenemos que pagar con la muerte de nuestras almas. El que pagó en vez de nosotros por los pecados fue Cristo, con la muerte. La paga del pecado es muerte, más Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó el alma. Entonces, en 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia, dice, pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Había dicho Dios en Oseas capítulo 12, versículo 14. No, Oseas capítulo 13, versículo 14. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, muerte contra el alma. Pero en Oseas 13:14 dice Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. En la cruz del Calvario Cristo abolió la muerte contra nuestras almas. Como dice 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Quedó abolida la muerte contra nuestras almas. Entonces ahora Cristo nos dio a nuestras almas la inmortalidad. Qué hermoso todo esto. Esto son buenas noticias de salvación. En esto hay que depositar fe. Entonces la gracia, el don gratuito, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Nuestras almas quedaron inmortales. Si tú crees de todo corazón, con fe, que cuando Cristo en vez de ti murió por los pecados tuyos, te ha dado inmortalidad, indestructibilidad para tu alma, que no hay pecado que tú cometas en esta vida que contiene tu alma a la muerte, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de ti, por los pecados de ti, fue Cristo, y en justicia nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados, esos pecados que ya Cristo los supo de antemano y en la cruz se los dejó cargar o imputar a Él en la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. Y por esa razón Cristo murió por los pecados de nosotros, porque Él los llevó sobre su cuerpo sobre el madero. En inglés dice que en el libro del profeta Ezequiel, en el Book of the Prophet Ezekiel, en el capítulo 18, verso 4, in chapter 18, verse 4, Dios ha dicho, God has said, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. ¡Wow! Ese decreto condenatorio es insufrible para el alma humana, que el alma lo pueda sufrir y sobrevivir a ese decreto condenatorio. Pero en vez de nuestras almas, but instead of our souls, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle of Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who in salvar sins, and is unbound in the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Who in salvar sins and is unbound in the tree.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre madero. Y por este motivo, an end, for this reason, por este motivo, and that's why, in the first letter of Paul to the Corinthians, in the first letter of Paul to the Corinthians, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins according to the Scriptures, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, yeah, that Christ died for our sins according to the Scriptures, another way buried, another way resurrected on the third day, another way resurrected on the third day, according to the Scriptures. And so he saved you us, our souls. Y así nos salvó nuestras almas. Ahí está. Ahora, la fe, como dice Hebreos 11.1, esa fe que Dios espera en nosotros para podernos justificar, si Dios no ve fe en ti, no te puede justificar. Tiene que ver fe tuya en el Evangelio, que tú creas que cuando Cristo murió por tus pecados te dio la vida eterna, la inmortalidad. En Hebreos 11.1 dice, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. ¿Cuál es la prueba convincente para nosotros de realidades que no se ven? Todo lo que ha dicho Dios en la palabra del Señor. Porque dice que la fe viene por el oír, dice Romanos 10:17, Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la prueba convincente de realidades que no se ven son todo lo que el Señor ha dicho que está escrito en la Biblia. En 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí, no conforme a lo que ven mis ojos. No, porque eso no es, digamos, algo que sea serio. No es, digamos, serio. No es serio. No es, digamos, seguro. No es seguro. Puede ser un espejismo, puede ser algo que Satanás ponga como espejismo, una visión que puede venir por medio de Satanás. No, lo que es seguro es lo que está escrito por Dios en la Biblia. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. Hablamos lo que está escrito en la Biblia. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Entonces el alma no se ve, y el alma de Cristo entró en la eternidad en la cruz del Calvario, pagando lo que nuestras almas debían pagar. Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ahí estaba pagando Cristo lo que nuestras almas debían pagar, la muerte eterna. Ahora, como la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven, o como dicen los autores, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esos son los traductores. El original dice, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Esa prueba convincente es lo que está escrito. O sea que para una persona de fe en el Evangelio, que crea con fe en el sacrificio de Cristo, sustitutivo por nosotros ya estamos en el cielo. Ya Cristo lo hizo posible cuando Él nos sustituye la condena en la cruz del Calvario. Ya lo hizo posible para nosotros. Nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo en Dios. No importa lo que hagamos aquí en la tierra. Ya Cristo nos dio la vida eterna en la cruz del Calvario. Es por eso que, como la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad la vida eterna, ahora. O sea, es cosa que yo me muera y me voy al cielo. Para mí, estar en el cielo ya es algo real. No importa que todavía esté aquí en la tierra. Por eso que en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Alguien podría decir, pero si yo todavía estoy vivo aquí en la tierra, no he muerto, para que Dios me haga resucitar y me haga sentar en los lugares celestiales, que para mí es una realidad. Cristo lo hizo realidad para mí en la cruz. Ya está hecho, ya está consumado, ya estoy en los cielos. Es cosa que yo me muera y me voy al cielo. Es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Eso es lo que Dios te está tomando en cuenta al hombre para poderlo justificar. Que él tenga certeza de lo que le espera, base segura de realidades que no se ven. Entonces, ahora como en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice,
Si pues habéis co-resucitado con Cristo, lo cual es un hecho real para nosotros, ¿verdad? Los de fe. Hemos creído que cuando Cristo murió por nuestros pecados ya nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Estamos en el cielo con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, es Colosenses 3, versículo 1 al 3, lo cual es un hecho completamente real para nosotros los de fe, entonces poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, allá en los cielos. Y no en las de la tierra. No en las de la tierra. Porque moristeis, habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. O sea, cuando Cristo en la cruz, en vez de mí, muere por los pecados míos, yo morí con Él, la muerte del alma. Cuando Cristo ha sido sepultado en la tumba de José Arimatea y al día tercero ha sido resucitado, yo resucité junto a Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿ya? Y está sentado junto al Padre, el Señor, en los cielos, yo también estoy sentado junto a Él en los lugares celestiales con Cristo en Dios. ¡Maravilloso! Eso es fe en el Evangelio. Fe en que es real la vida eterna para mí. Ahora, es cosa que yo me muera y voy a la vida eterna con el Señor en los cielos. Estoy acá desde la playa, en la comuna de Quintero. Me pegué un pique aquí a Quintero. Quintero tiene un cerro que es el Cerro de la Cruz y tiene el otro cerro que es el Faro. El Faro está hacia allá, el Cerro El Faro. Ahí estoy yo, por ahí estoy estacionado. Bueno, hoy en día todo lo que hemos hecho realidad, la vida eterna por la fe en el sacrificio de Cristo, tan sangriento, que le costó tanto al Señor podernos darnos la inmortalidad, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor Jesús, venga por nosotros, lo estamos esperando. El Espíritu que ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, y la esposa dicen ven, ven Señor Jesús, ya basta ya Señor, ya no quiero más este mundo está lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de gente muerta que no atiende al mensaje de salvación. Venga Señor, ven Señor Jesús. Todos los que han sido salvos tenemos que clamarle al Señor, venga Señor, lo amamos, queremos ver su rostro, el rostro de aquel que nos amó en la cruz del Calvario y nos salvó y nos hizo hijos, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Oh Señor Jesús, venga pronto las nubes a tocar su final trompeta, para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que estemos en vida, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo corruptible, donde está la ley del pecado que nos hace pecar, se ha transformado en un cuerpo incorruptible, como dice 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Maranata, Cristo viene muy pronto, y eso anhelamos los que somos del Señor.